Somos iglesia porque los hijos de Dios son llamados a adorar a Dios de forma comunitaria. Entonces, algunos le llaman propósito, otros simplemente le llaman misión. No importa cómo se llame, pero el sentido de la iglesia, en primer lugar, es que ha sido formada para adorar a Dios. O sea, hemos nacido de nuevo para adorar a Dios. Hablamos de eso uno de los domingos. El segundo propósito tenía que ver con el hecho de que hemos sido salvados para servir. O sea, el cristiano es siervo de todos, como decía Martín Lutero. Somos siervos de todos, hemos sido llamados para servir. Y la semana pasada decíamos que la iglesia ha sido constituida para proclamar el mensaje de Jesucristo. Ese mensaje se proclama hacia afuera, lo cual se denomina evangelismo, y se proclama hacia adentro, lo cual podemos denominarle discipulado. Entonces, esos son tres aspectos fundamentales que la iglesia sana debe de considerar. Debemos adorar, debemos servir y debemos de proclamar la palabra. Y el día de hoy vamos a hablar del cuarto aspecto, que tiene que ver con el hecho de que la iglesia ha sido llamada para formar compañeros, para formar hermanos. La iglesia es una comunidad de hermanos, es una comunidad de compañeros. Por eso que, aunque ahora se va dejando de lado, el uso de la palabra comunión tiene que ver básicamente con los creyentes, con los hijos de Dios. Vamos a buscar Hechos 2, 42 al 45. ¿Ya lo tienen? Si lo tienen, compártalo con la persona que está a su lado, por favor. Hechos 2, 42 al 45. Dice así. Vamos desde el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, este es el relato de los primeros días de la comunidad cristiana. Es un relato tremendo y es un enorme desafío el que encontramos aquí en Hechos. Ahora, le pregunto, ¿en qué tipo de sociedad vivimos? Es decir, ¿cuál es nuestra apreciación respecto al nivel de relaciones y de asociaciones que tenemos dentro de nuestra sociedad? Básicamente yo creo que todos están de acuerdo que cada vez construimos una sociedad más egoísta, ¿cierto? Una sociedad donde cada vez más importa uno, solo uno y nadie más que el prójimo o que el vecino. Cada vez construimos una sociedad más individualista. Recuerdo una vez que estábamos luchando porque una pareja no se divorciara y hablamos acerca de los niños que tenían ellos, de cuánto iban a sufrir, de cuánto iban a padecer. Y en este caso la mujer nos dijo: ¿y qué de mí? ¿Y mi felicidad? ¿Y mi alegría? ¿Y mi satisfacción? Y eso es básicamente lo que generalmente encontramos afuera en el mundo. Es decir, yo estoy primero, y si por satisfacer mi felicidad y mi alegría otros deben de sufrir, pues que así sea, no pasa nada. Jesucristo, cuando formó su iglesia, no quiso que la iglesia sea un núcleo simplemente de personas que asisten a una reunión, que asisten a un culto y luego se convierten en perfectos desconocidos y viven su cristianismo de manera totalmente individualista. Es decir, si la iglesia se convierte simplemente en un lugar donde las personas vienen a oír, vienen a escuchar y luego son perfectamente desconocidos, ese no es el modelo de iglesia que vino a dejar Jesucristo. La iglesia que el Señor fundó es una iglesia de compañeros, es una iglesia de hermanos, es una comunidad donde el egoísmo y el individualismo debe ser totalmente desterrado. Y por eso que el relato aquí en los Hechos nos dice que de manera espontánea los primeros cristianos se juntaban y se reunían y comían juntos
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Era un cuerpo, era una asociación de compañeros. Esa base de compañerismo cristiano no es una base débil. Es decir, cuando hay una iglesia donde hay verdadero compañerismo cristiano, es una iglesia, diría yo, indestructible. ¿Sabe por qué? Porque el compañerismo cristiano es comunión. Porque el compañerismo cristiano no solamente está fundamentado en que tenemos las mismas simpatías o tenemos los mismos intereses o nos caemos bien. El compañerismo cristiano está fundamentado en algo mucho más profundo. Tanto así que cuando Jesús estaba enseñando a sus discípulos, alguien le dijo: tu madre y tus hermanos te buscan. Y él dijo: mi madre y mis hermanos. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Esos son mi madre y mis hermanos. Quiere decir entonces que la enseñanza de Jesús y el núcleo de discípulos llamados por Jesús tienen una unión mucho más profunda, mucho más intensa que la que puede haber en una familia. En los caminos de Dios se puede llegar a amar y estimar a alguien que no tiene mi misma sangre mucho más que la propia familia. Y eso tiene una razón, tiene un sentido, y el sentido está en que nos une como hijos de Dios el hecho de que al convertirnos, Dios nos ha dado una misma naturaleza. Una misma naturaleza. Hemos sido hechos nuevas criaturas. Y por el hecho de haber sido hechos nuevas criaturas, entonces el Señor nos ha hecho hijos de Dios. Hay un error por ahí que la gente va diciendo, y esto es que toda persona es hija de Dios, y no es correcto. La Biblia enseña que solamente se puede llamar hijos de Dios a aquellos que han abierto su corazón a Jesús y a aquellos que le han recibido. Eso dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no han abierto su corazón a Jesús y no se han entregado a Él, más bien la Biblia les llama hijos de perdición. Pero ser hijo de Dios no es una cuestión que tiene que ver con nuestros méritos, como hemos dicho, sino por la gracia de Dios. Es decir, no hay ninguna diferencia entre nosotros y otras personas, porque finalmente somos pecadores. La única diferencia es que la gracia de Dios tocó a nuestro corazón, nos dio una nueva naturaleza y ahora somos hijos de Dios. Entonces, ese toque de Dios que has experimentado tú, también lo ha experimentado el hermano que está a tu lado, también lo he experimentado yo. La mano de Dios sobre nosotros nos ha vinculado de una manera enorme e indestructible. Enorme e indestructible. Hemos sido creados y hemos sido salvados. Y se nos ha regalado la salvación de parte de Dios. Somos nuevas criaturas. Y eso no se puede romper. O sea, el que es hijo de Dios jamás podrá dejar de ser hijo de Dios. Dios no olvida ni abandona a sus hijos. Dios no se arrepiente de haber salvado a alguien. La salvación es para siempre, es eterna. Y entonces esa mutua salvación nos une. Además nos une también el hecho de que ese toque de Dios haya hecho que nosotros seamos, y esto es literal, seamos templo del Espíritu Santo de Dios. Dime, ¿cómo no va a ser posible que sienta tanta cercanía a ti si tú y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios? Eso nos une, eso nos junta de una manera que no tiene nada que ver con simplemente una coincidencia humana. Es un toque de Dios que hace que me sienta vinculado a ti, que me sienta unido a ti, que quiere estar contigo, porque en ti está la naturaleza nueva que Dios ha puesto, como la está en mí.
y además hemos sido hechos templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso es verdad lo que decía Wesley. Si solamente tuviese 10 personas que no temiesen a nada sino solo a Dios, podría cambiar el mundo, porque la vinculación entre ellos es enorme y esa unidad es indestructible. Además también nos une el hecho de que hemos sido llamados a ser ciudadanos celestiales. Miren, es maravilloso tener una patria y tener una identidad nacional, pero es mucho más maravilloso saber que somos ciudadanos celestiales. Es decir, yo no puedo enemistarme y enfrentarme a ti y desligarme de ti, porque tú y yo somos ciudadanos celestiales. Un día vamos a estar juntos con Jesucristo, y eso nos liga, eso nos une. Además también hemos sido hechos partícipes y somos uno en cuanto a la disciplina del Padre. Sí, porque Dios disciplina a sus hijos. Si tú te sales de los caminos de Dios, tú tienes que saber que como hijo de Dios, Dios te va a disciplinar. Y pueden venir cosas difíciles sobre tu vida porque Dios quiere corregirte. Y en eso, todos nosotros somos iguales, porque al ser hechos hijos de Dios, Dios nos puede disciplinar. Pero también dice la Biblia que nos une el hecho de que hemos sido llamados a ser partícipes de los sufrimientos de Cristo. De alguna manera, de alguna forma, a la iglesia la une el hecho de que es capaz de sufrir con el mismo corazón y con el mismo dolor con que sufrió Cristo, porque la iglesia es su cuerpo. Y esto es algo misterioso en realidad, pero dice la palabra que hemos sido hechos partícipes de su sufrimiento. Y entonces, estos vínculos, repito, hermanos, son indestructibles. Por eso que cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, Jesús, ¿cómo les enseñó a orar? ¿Qué les dijo? Oraréis así: Padre, ¿Padre qué? Nuestro. O sea, tú tienes que saber que tienes hermanos. Que tienes hermanos. Una de las cosas más hermosas que yo he visto, por ejemplo, es que en muchas iglesias, y espero que también sea así en la nuestra, es que cuando alguien viene, ya nunca más se siente solo, porque encuentra que hay personas que sinceramente están interesados en él, están interesados en ella. Y ese es el espíritu de la iglesia en realidad. Ese es el espíritu, que la iglesia no es un conjunto de seres extraños unos con otros, ni indiferentes, sino la iglesia debe ser un núcleo de compañeros. O sea, todos los que están aquí, todos los que estamos aquí, tenemos que ser compañeros. No es bueno que el hombre esté solo, dijo el Señor, por eso le hizo ayuda idónea. Y la iglesia es otro misterio y creación de Dios para que no estemos solos, para que no estemos solos. Y ese compañerismo se tiene que expresar de forma palpable. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en Getsemaní, ya casi en su última oración, Jesús oró sobre todo por sus discípulos, y Jesús oró para que sus discípulos sean uno. Entonces, el compañerismo o la comunión tiene que expresarse en primer lugar en unidad. Miren, hermanos, la unidad de la iglesia no se negocia. O sea, nosotros en la iglesia no podemos quedarnos tranquilos si vemos que estamos divididos y si vemos que estamos enfrentados. La unidad no se negocia. Decía uno de los reformadores que aborrecía ese espíritu polémico y endiablado que tenían algunos por siempre estar discutiendo aspectos doctrinales que finalmente destruían la unidad de la iglesia. Yo sé que hay muchas, a veces, divergencias doctrinales en algunos puntos, pero eso jamás debe llevarnos a destruir la unidad de la iglesia. Yo sé, hermanos, que hay formas de hacer las cosas y diferentes metodologías y diferentes estrategias que se usan en la iglesia, pero sería un gravísimo error que estas cosas destruyesen la armonía y la unidad. La unidad no se negocia. La unidad está por encima de todo.
Y como ya hemos dicho en otras oportunidades, la verdad es que si uno se pone a pensar cuál es el peor pecado que alguien puede traer a una iglesia, yo creo que podemos concluir que el peor pecado que se puede traer a una iglesia es romper su unidad. Romper la unidad. 1000 veces, hermanos, es preferible retirarse de una iglesia si uno no está de acuerdo que empezar a socavar la unidad al interior, porque Jesucristo oró para que seamos uno. Y ser uno no quiere decir que vamos a pensar igual. Podemos tener diversidad de pensamiento, pero prima el hecho de que queremos ser uno. Hay cosas por las cuales no vale la pena discutir y no son esenciales. Y si hay algo por lo cual discutir, debe primar la unidad y el espíritu de amor. Así que el compañerismo se expresa en unidad, porque ningún reino dividido, dijo Jesús, puede vencer, puede triunfar o puede perseverar. El reino dividido se autodestruye. La iglesia, cuando está dividida, se va a destruir. Por eso que Pablo le escribió a los Corintios y dijo: ¿qué es eso que escucho entre vosotros? Que uno dice: yo soy de Pablo, otros dicen: yo soy de Apolo, otros dicen: yo soy de Cristo. ¿Acaso Pablo murió por vosotros? ¿Acaso Apolo murió por vosotros? Entonces, la unidad es algo que tenemos que cuidar. La unidad es algo que tenemos que amar, porque la unidad es expresión de compañerismo. Entonces, si la iglesia existe, sería horrible que la iglesia sea un grupo de personas enfrentadas, enemistadas. Entonces, no tendría razón de ser, porque así es el mundo. La iglesia tiene que ser el cuerpo de Jesucristo. Puede haber diferencias, pero las diferencias se resuelven en amor. Porque dice que ahí envía Dios bendición y vida eterna. O sea, cuando hay unidad, ahí envía Dios bendición y vida eterna. Y entonces la iglesia crece y se desarrolla espontáneamente, porque hay amor y hay unidad. Porque la desunión se percibe en el ambiente, la atmósfera se percibe. Entonces, el compañerismo es un llamado a la unidad. Y tú y yo podemos ser uno porque somos templo del Espíritu Santo. O sea, alguien puede ser muy terco o puede tener mucha tosudez en su pensamiento, pero tengo esperanza si es morada del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le puede hablar. Una segunda razón de compañerismo o de expresión del compañerismo es que en la iglesia estamos para compartir las cargas los unos de los otros. Hermano, hay cargas que yo no puedo cargar solo, que yo no puedo llevar solo. Hay cargas que tú no puedes llevar sola. Y entonces, la iglesia no es un lugar de competencia, donde me alegro si el otro va despacio porque está sobrecargado. La iglesia es un espacio donde dice la palabra que hay que sobrellevar los unos las cargas de los otros. Yo creo que si empezáramos a mirar un poco más al otro y ver sus cargas y ver sus necesidades y a fijarnos menos en las nuestras, seríamos más felices y estaríamos más llenos de gozo. Y entonces, cuando Cristo forma una comunidad, forma un espacio donde todos somos llamados a ayudarnos. Y cuidado con esto, cuidado con pensar de que es un lugar donde yo voy solo para que me ayuden. Sí, la iglesia es el espacio donde me van a ayudar, pero donde yo también voy a ayudar, porque es sobrellevar las cargas los unos de los otros. Yo no tengo derecho a reclamar que no me ayudan si yo no doy nada de mí para otras personas. Y no ayudo, porque si soy realmente miembro del cuerpo de Cristo, tengo un don y tengo un llamado a bendecir y a servir. Y entonces es algo mutuo, es un llamado para todos. La expresión de compañerismo es: yo también llevo las cargas de mi hermano. Entonces yo te pregunto esta mañana, además de tus propias cargas, ¿estás ayudando a otro a sobrellevar las suyas? Oras por otro, llamas a alguien, buscas a alguien, pones tu hombro. Y no solamente a los que te simpatizan o te caen bien, sino cualquier otro que fuese un extraño o apenas le conoces. Porque esto es compañerismo. Compañerismo no es ahí
reunirse un momento y gastarse unas bromas y reírse y ver juntos el partido. Está bien, no vamos a decir que eso es algo negativo, pero eso no es compañerismo en el fondo. Compañerismo es un verdadero interés por el sufrimiento y la necesidad de otra persona. Además, también el compañerismo se expresa en que Dios nos ha unido para cooperar en su obra. Alguien ha dicho, si quieres formar un grupo de compañeros, inspíralos y dales una misma tarea. Y entonces ahí formarás un grupo de compañeros y un grupo de amigos que tengan una misma tarea. Y entonces el Señor nos ha juntado como iglesia y nos ha llamado a tener comunión y ser compañeros porque debemos de cooperar en la obra, debemos de trabajar en la obra. Si tú estás viendo que tu hermano, por servir al Señor, está sobrecargado, está muy cansado, pues nos toca poner el hombro también, porque el llamado a servir al Señor no es solo para Él, es también para mí y es también para todos nosotros. Entonces, Jesucristo nos ha hecho compañeros para que unidos llevemos adelante su obra, para que además ese compañerismo también se exprese en solidaridad y adoración, porque estos hombres de Hechos, estos primeros hermanos, dice que tenían en común todas las cosas y aún vendían sus propiedades para ayudar a los que pasaban necesidad. Algunos equivocadamente esto lo han llamado comunismo. Esto no es comunismo, porque no era una imposición, era una cuestión espontánea que nacía del amor y que nacía del corazón. Y entonces la iglesia también está y ha sido llamada para ser solidaria, para ayudarnos unos a otros, para juntarnos en adoración. Y diría también que otra expresión de compañerismo es que somos llamados por el Señor a ser compañeros en el perdón y la reconciliación. Porque cuando servimos juntos al Señor y cuando nos convertimos en una familia, pues suele ocurrir que nos dañamos, ¿no es cierto? Y tenemos roces y hay asperezas. ¿Sí o no, hermano? ¿Cuántas veces tú no te has ido de aquí, quizás resentido con el pastor, con alguien, con otra persona, porque sientes que te ha obviado, que no te ha mirado bien? ¿Cuántas veces has sido con razón, otras veces sin razón, pero te ha sido así? Pero ser compañero, ¿qué significa? Que me quedo con esa carga, me quedo con esa cólera, con esa rabia. Ser compañero, ¿qué significa? Que si yo me doy cuenta que te he ofendido, simplemente diga, ¿por qué me importa? Es un problema. No. Ser compañero significa que apenas me doy cuenta que hay una situación tirante, sea por mi responsabilidad o sea por la del otro, entonces buscaré el perdón y la reconciliación. Eso es compañerismo y eso es iglesia. Si no, hermano, de verdad te digo de corazón, vamos a hacer otras cosas, porque estamos fingiendo, estamos jugando a ser cristianos, pero eso no es cristianismo. Entonces yo te ruego que si realmente queremos contribuir al compañerismo, a la unidad de la iglesia, seamos lo suficientemente humildes para reconocer nuestros errores, lo suficientemente valientes y amorosos también para confrontar en amor a quien nos está cometiendo, pero todo con el fin de buscar la unidad y ese compañerismo. Eso vino a traernos Jesús por medio de la iglesia. Entre los apóstoles también hubo diferencias y gracias a Dios nos dieron un ejemplo de resolverlas en amor, ¿cierto? Por ejemplo, todos sabemos que el apóstol Pablo iba predicando por las naciones gentiles un evangelio de gracia, un evangelio donde él se enfrentaba a los judaizantes, los que querían imponer las normas judías a los gentiles, y eso hizo que muchos recibieran algunos rumores de que Pablo estaba en contra de la ley de Moisés y en contra del judaísmo. Y llegó un momento en que tuvo que la iglesia reunirse en Jerusalén, esto está en Hechos capítulo 15, y entonces estaba Pablo, estaba Pedro y Santiago, que eran los apóstoles allí en la iglesia de Jerusalén, los dirigentes, y dice la palabra del Señor algo muy interesante.
ese hecho está también narrado en Gálatas capítulo 2, dice que luego de hablar sobre ese tema, sobre ese asunto y ponerse de acuerdo, dice que se dieron la mano, se dieron la diestra en señal de compañerismo. O sea, hubo una discusión, hubo un intercambio de opiniones, hubo posiblemente hasta diferencias, pero al final se terminan dando la mano no hipócritamente, sino que se dieron la diestra en señal de compañerismo. La traducción de esa palabra es en señal de koinonía. Entonces, este es un tremendo ejemplo que nos da la palabra del Señor para ver que la iglesia fundamentalmente, si pierde el compañerismo, pierde la unidad, pierde su mensaje, pierde su testimonio y pierde todo. Y hay que luchar por esto, hermano. Hay que luchar porque eso no ocurra. Porque Jesús dijo que la gente se iba a convertir cuando viese que nos amamos unos a los otros. Allí se va a convertir. Allí se va. No se va a convertir tanto por grandes declaraciones, sino cuando vea el verdadero amor. Por lo tanto, tenemos en tercer lugar que describir o señalar algunas situaciones que rompen ese compañerismo. Por ejemplo, dice la palabra: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque ¿cómo puede ser posible que teniendo una viga en mi propio ojo vea bien para sacar una pajita en el ojo ajeno? No podemos juzgarnos, porque nosotros no sabemos lo que viven las personas, porque nosotros no sabemos sus situaciones, no sabemos sus sufrimientos. Tú no sabes lo que está pasando, hermano. Y entonces el Señor dice: porque con la misma vara con que mides serás medido. Entonces, si tú eres drástico y eres duro para juzgar al otro, con esa dureza te juzgará el Señor. Con esa drasticidad te juzgará el Señor. Cuando empezamos a juzgarnos unos a otros, comenzamos a quebrantar la unidad. Entonces, el Señor nos libre de ese juicio, porque el único juez, ¿quién es? Cuando ustedes se imaginan qué ridículo sería que en una sala, una corte, donde está la silla reservada para el juez, viniese alguien de ahí del público y se sentara y empezara a juzgar a las personas que están allí. Sería algo absurdo y ridículo, porque no es el juez. Y hay más, está usurpando un lugar que no le corresponde. ¿Quién es el único juez? ¿Quién es el único juez, hermanos? Díganlo sin miedo. ¿Quién es el único juez? Dios es el único juez. Entonces, cuando me pongo a juzgar a las demás personas, yo estoy usurpando su lugar, me estoy sentando en su lugar. Y entonces eso comienza a resquebrajar la unidad, y tenemos que pedirle a Dios perdón por eso, porque somos muy dados al juicio. Por eso Jesús dijo: no juzguéis según las apariencias. Entonces el juicio lo que hace es romper las relaciones de amor que hay en la iglesia. Por tanto, tampoco debemos de murmurar, porque la palabra dice: no murmuréis unos contra otros. Aunque esto se ha predicado muchas veces aquí, nunca está de más decirlo, porque la murmuración es un pecado nacional y terrible. O sea, hablar mal a las espaldas del otro, a veces exagerando sus defectos, y lo que hace eso es que la persona que le oye se pone en contra de él. Eso es lo que hace la murmuración. Todos nosotros, cuando hemos escuchado algún chisme o algo fuerte de otro, tú cuando le ves ya no le puedes ver igual. Tú ya no le ves igual porque te has dejado envenenar. Y entonces la murmuración comienza a resquebrajar la unidad, el compañerismo. Ya no es igual. Por eso tantas veces tenemos que decir que si alguien viene a hablarnos mal de otro, debemos decirle: no te quiero escuchar. Anda y habla y dile a él. Porque si no, atentamos contra el cuerpo de Cristo. Atentamos contra la unidad del cuerpo de Cristo, contra el compañerismo. También rompe la unidad el mentir, el engañar. Dice la palabra: no mintáis unos a otros.
Un hogar basado en la mentira es un hogar que se va a destruir. Una vida basada en la mentira es una vida que se va a destruir. Una iglesia donde los hermanos se engañan y se mienten es también una iglesia que se va a destruir. La mentira es algo que debemos de desechar completamente. Decía el apóstol Pablo, nosotros nunca hemos andado con astucias, sino con sinceridad y con limpieza de corazón hemos presentado el Evangelio. Y debo decir también que algo que rompe el compañerismo en la iglesia es el resentimiento, porque el resentimiento tiene algo bien nocivo, muy nocivo. El resentimiento es amargura, y la amargura contamina. O sea, tú puedes decir, solo yo le odio a esa persona y nadie más, pero yo sí le odio. Ese odio, ese resentimiento en el mundo espiritual te desborda, es como un fluido que sale y comienza a contaminar la iglesia. El resentimiento, dice la palabra, perdonaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros. Así que, hermanos, como iglesia somos llamados a vivir un verdadero compañerismo. Yo recuerdo que el día que me convertí, yo creo que no conocía la verdadera amistad. El día en que me convertí al Señor, una de las cosas que nunca voy a olvidar es que luego de orar con una persona y entregar mi vida al Señor, cuando salí de una habitación, me rodearon por lo menos 10 jóvenes. Yo nunca me había sentido tan amado, nunca me había sentido tan querido y tan estimado. La semana pasada, un hermano me dice, yo estoy siendo tentado a irme a otras partes y a otros lugares, pero yo no me voy a ir y no quiero irme porque esta iglesia es mi familia. Aquí me aman, aquí me quieren, aquí me sonríen, aquí se preocupan por mí. Y cuando él me decía eso, yo en mi interior me alegraba y lloraba, porque decía, es que esa es la razón de ser de la iglesia del Señor. El cristianismo, ¿sabe por qué tuvo tanto éxito en su expansión los primeros siglos? Tuvo tanto éxito en su expansión porque la gente veía que los primeros cristianos se amaban, se recibían y se hospedaban. Había otras religiones más atractivas, como las hay el día de hoy, que no tienen ninguna exigencia moral. Todo es que te sientas bien, que la pases bien, que hagas lo que quieras, ninguna exigencia moral. Pero el cristianismo la superó porque su mensaje era un mensaje de amor, de compañerismo y de comunión, lo que hemos visto aquí en la palabra. Donde quiera que uno iba y había una comunidad cristiana, sabía que tenía una familia y sabía que sería bien recibido. Hermano, eso tiene que ser nuestra iglesia. En eso tenemos que convertirnos todos nosotros, porque no hay mayor expresión de cristianismo que el amor. El amor lo es todo. Y el compañerismo y la comunión es amor puesto en práctica. Que Dios nos ayude, hermanos, en verdad, a que nuestra iglesia no sea una iglesia desconocida, ¿cierto? O de indiferentes, sino que realmente podamos saborear lo que es aquí, la amistad, el amor y el compañerismo. Vamos a ver.